Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy aprenderemos a cómo crear textos de forma automática utilizando la red de inteligencia artificial. Así que quédate en este video ya que te voy a estar dando unos ejemplos y cómo lo podemos ocupar para crear artículos en WordPress y poder ganar dinero a través de ello. Así que comenzamos. Bien, lo primero que vamos a necesitar es usar la inteligencia artificial. Lo he intentado usar con varios programas como es el Spider, ya que utiliza Python, pero la mejor de las opciones es usarlo en Google Colab, ya que te permite usarlo de manera gratuita y sin limitaciones. Lo único que necesitas es tener una cuenta de Google y tener tu cuenta de Drive. Así que vamos a irnos aquí a Google Drive, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí a lo que es el dominio principal y vamos a instalar la aplicación. Así que aquí simplemente nos vamos a nuevo, nos vamos a más y vamos a darle en conectar más aplicaciones. Aquí en buscar más aplicaciones lo que vamos a hacer va a ser integrar una que se llama Collabority, que es la de Python para poder ejecutar programas. Así que dentro de Google WordPress Marketplace vamos a ponerle Collab, ¿vale? Y aquí te va a aparecer este de Collabority. Simplemente le instalas, en este caso yo ya la tengo instalada. A la hora de que tú la instalas te va a aparecer algo similar cuando le das en nuevo, ¿vale? Y te va a aparecer lo que es nuevo. Vamos a ponerle aquí en nuevo y vamos a darle en más y vamos a colocar este de Google Collaborate, ¿vale? Pero una vez ya te lo hayas integrado, simplemente lo que vas a hacer es que vas a irte al link que te voy a estar dejando en la descripción de este video, pero no te lo voy a estar explicando cada línea de código y nada más lo básico, ya que pues este no es un video de cómo programar ni nada por el estilo. Sin embargo, yo ahorita estoy estudiando inteligencia artificial porque me han puesto problemas y los tengo que andar resolviendo, ¿vale? Entonces, lo primero es que vamos a instalar o lo que es pip install TensorFlow, ¿vale? GPU. Esta versión tiene que ser la 1.15, ya que si lo intentas con otras versiones no te va a funcionar. Así que cada vez que inicies este notebook lo vas a ejecutar, ¿vale? Y ahorita te voy a explicar qué es lo que vas a hacer, ¿vale? De momento lo que se instala esto, aquí vean que aquí ya tengo esta carpeta llamada GPT-2. Eso ya está dentro de mi almacenamiento. Pero cuando nosotros estamos ejecutando este notebook no tiene acceso. En este caso vean que aquí está. Si nos vamos a una carpeta más arriba, aquí content, aquí nos tendría que salir una carpeta llamada My Drive. Así que lo vamos a hacer cada vez que nosotros iniciemos este procedimiento, ¿vale? Dentro de la carpeta GPT-2 tenemos otra carpeta llamada GPT-2, tenemos el CRC, modelos, JIT, ¿vale? En este caso vean que aquí están mis modelos, pero voy a eliminar todos estos modelos porque lo vamos a hacer a modo de prueba, ¿vale? Lo vamos a quitar y vamos a liberar espacio de lo que es esto, ¿vale? Porque nos va a consumir espacio. Entonces vamos a darle opciones, eliminar definitivamente. Vean que mi Google Drive ya está todo lleno, ¿vale? Entonces vámonos un poquito rápido porque me voy a tardar demasiado hacer este tipo de video, ¿vale? Vamos a irnos aquí, ahora sí que se haya puesto la palomita. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a darle permisos a Google Drive para que se pueda conectar con la aplicación. Vean que aquí dice contenido y simple data, esos son los datos que se almacenan temporalmente. Entonces, para darle permiso, ya sea que le demos aquí en montar Drive, ¿vale? Para que nos otorgue permiso y ya se puede vincular nuestra carpeta que se va a guardar porque lo tenemos que guardar en Drive, porque si no tendremos que descargar nuevamente el repositorio y pues no queremos eso, ¿vale? En este caso podemos hacerlo de esta manera o podemos darle aquí en from google.colab y aquí nos va a aparecer go this is like browser, así que vamos a irnos a lo que es este link y no te preocupes, es totalmente seguro. Simplemente seleccionamos aquí la cuenta en la que vamos a utilizar y vamos a darle iniciar sesión. No te preocupes, no te van a robar tu cuenta. Así que bueno, pues vamos a ahora lo que es colocar este código y vamos a dar un enter para que ustedes puedan ver que ya tenemos autorización a lo que es nuestro Google Drive. Entonces, si nosotros actualizamos lo que es los archivos, vean que ya tenemos aquí la carpeta de Google Drive y dice My Drive. Entonces, vean que aquí ya están todos mis archivos, mis videos y prácticamente pues es todo lo que se encuentra aquí dentro de la unidad
¿vale? Ahora vamos a acceder a lo que es GPT-2, ¿vale? Pero en este caso lo voy a eliminar para que ustedes lo puedan descargar nuevamente, vean que ya no lo tengo, y voy a eliminarlo, ¿vale? Una vez que nosotros ya hayamos hecho esto, ya no es necesario que ejecutemos este comando otra vez, ya que lo está descargando el repositorio de git clone nuevamente a lo que es nuestra carpeta de Google Drive, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ya volvamos a iniciar lo que es este documento o todo este programa, ya no es necesario que ejecutemos, solamente lo vamos a ejecutar una vez para que nos lo descargue, porque ya cuando lo vamos a ejecutar ya lo tenemos, como en este caso que yo lo acabo de iniciar, pero ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a darle en ahora sí que en ejecutar y vean que ya se descargó GPT-2, ¿vale? Entonces, vean que aquí ya no lo tenía y se actualizó. Vamos a ir nuevamente aquí y aquí ya está lo que es GPT-2, ¿vale? Entonces ya estamos dentro de aquí y ejecutamos esta línea de comando para irnos a lo que es dentro de esa carpeta, ¿vale? Y ya hasta aquí todo vamos bien, todo chido. Y este es el repositorio de GPT-2 que está en Git, si ustedes lo desean descargar. Como pueden darse cuenta, está la versión 2. En un próximo video haremos lo que es la próxima sesión haremos lo que es la versión 3, ya que ya está disponible apenas ayer, ya estuvo disponible. Pero me gusta más la 2 porque todavía le falta a la 3, ¿vale? Entonces aquí vamos a seleccionar la versión de TensorFlow. En este caso podemos poner aquí la 2, pero en este caso este programa nos pide que utilicemos la 1, ya que TensorFlow siempre está actualizando constantemente y necesitamos versiones específicas, si no nos funciona. Vale, aquí nos dice que la versión de TensorFlow ya está seleccionada. Y con Pip3 vamos a instalar los requeriments. En este caso, si nos vamos a la carpeta y damos doble clic en requeriments.txt, vean que estos son los requerimientos que utiliza el programa para poder funcionar. En este caso es file con esta versión, regex, request y tqdm, ¿vale? Entonces vamos a darle play y vamos a esperar a que se descarguen los demás repositorios para que ahora sí que el programa como tal pueda funcionar. Así que vamos a esperar, puede tardar unos cuantos segundos, ¿vale? Y una vez que nos haya aparecido la palomita, es normal que nos aparezca error de dependencias, ¿vale? En este caso no lo vamos a ignorar. Y ahora vamos a darle edit para ver qué es lo que estamos dentro del repositorio. En este caso nos encontramos dentro de aquí, ¿vale? Aquí vamos a descargar las librerías, ¿vale? Son las librerías que eliminamos. Dentro de la carpeta model se va a crear una carpeta aquí dentro de llamado modelos, que es la que vamos a descargar, ¿vale? Aquí tú puedes cambiar las versiones, ¿vale? En este caso yo lo tengo así, pero la más básica por default va a venir 124 o todas estas. La que más pesa es esta, así que si tú quieres descargar cualquiera de estas, simplemente vas y quitas lo que es el primer símbolo, que es el gato, y a tal manera que nos quede de esta manera, ¿vale? Aquí es M, y en este caso, bueno, pues vamos a descargar lo que es la 124, así que vamos a colocar esto. Puedes descargar las 4 de una vez, pero en este caso voy a utilizar la de 124, ¿vale? Y vamos a darle play. Esto solamente es para comentariarlo, en este caso, porque si quito todos los asteriscos, los gatos, o la tecla de numeral, se van a descargar todos y se va a tardar mucho. En este caso vamos a utilizar este modelo, ya que pesa 498 megabytes y es muy sencillo. Este creo pesa 6 gigas, ¿vale? Y una vez hecho esto, vamos a irnos a lo que es a la carpeta de GPT. Si no sabes cómo abrir la carpeta, simplemente le das aquí y está dentro de lo que es la carpeta de CRC. Vamos a esperar a que nos abra. ¿Vale? Nos vamos aquí a lo que es contenido, Drive, My Drive, GPT-2 y aquí está la carpeta de modelos, que es en este caso, si nosotros la abrimos, vean que tengo el modelo 124, que es la que descargamos. Si nosotros hubiéramos descargado esta, nos va a aparecer esa carpeta y nos vamos a ir aquí a lo que es a CRC y Interactive Conditional Samples.py. Como vean, como se puede dar cuenta, es un archivo de Python y aquí está su programación. Aquí estamos importando lo que es TensorFlow, NumPy y esta librería viene por defecto, Fire y HeyJSON, que son librerías por default en lo que ya viene Google Colab. Aquí vamos a importar los modelos
y vean que va a interactuar con la carpeta de models, ¿vale? En este caso, nombre del modelo que es 124, que es la que hemos descargado. Si tú descargaste la de 1558, aquí le pones 1558, ¿vale? Este código no tiene mucho que ver, no lo voy a explicar todo porque si no me va a tardar bastante. Y si nosotros lo ejecutamos, por ejemplo, le puse 1558, no la tengo descargada. Si lo hubiese descargado, pero si lo ejecuto me va a aparecer error porque obviamente no está aquí dentro de la carpeta de modelos. En este caso vean que ya lo acabo de ejecutar. Dice warning, TensorFlow, dentro de la interactiva la sesión ha sido pausada y vean que no se encuentra la carpeta dentro de aquí. En este caso, bueno, pues sí me ejecutó porque no se guardó el archivo, pero lo ideal es ponerla 124, ¿vale? Y una vez ya que se haya guardado, simplemente cerramos esto y ya se va a guardar, ¿vale? Aquí le ponemos 124M y aquí en longitud te va a aparecer por default, pero en este caso si tú quieres un artículo con 300 palabras, aquí le pones simplemente 300 o lo vas cambiando, ya va a depender de ti, ¿vale? La temperatura, eso ya viene por default, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues ya no es necesario que nosotros modifiquemos todo esto. En este caso vamos a poner aquí escribe un texto, ¿vale? Aquí podemos modificar lo que es el código. Escribe un texto y aquí nuevamente le ponemos escribe un texto ya que se vuelve a repetir la función, ¿vale? Escribe un texto y lo que vamos a escribir es un texto de ejemplo. Aquí le vamos a poner no se puede quedar vacío, puede quedar vacío, ¿vale? Y aquí ponemos lo que es ejemplo, ¿vale? Lo vamos a poner en español para que sea un poquito más entendible y lo vamos a cerrar, ¿vale? Así que vamos a pausarlo y vamos a ver si efectivamente se guardó lo que es nuestro archivo y efectivamente sí se guardó, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nuevamente lo vamos a ejecutar, ¿vale? Entonces, si nosotros lo ejecutamos, una vez ya con este modelo entrenado, vean que ya empezó a ejecutar. Es normal que nos salga todo esto, puede tardar unos cuantos segundos y vean que dice escribe un texto, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a escribir en inglés. Entonces, para nuestros artículos de WordPress, por ejemplo, yo en todas las entradas, yo he escrito un artículo, de igual forma te voy a dejar un enlace para que lo puedas visualizar. Y, por ejemplo, ¿qué es el software? ¿Vale? Eso fue totalmente... pero vamos a utilizar otro tema, vamos a añadir una nueva categoría y vámonos a ir un poquito rápido para no tardarnos. Y vamos a hablar de lo que es, no sé, qué es el internet, ¿vale? Y aquí dice, internet es una red de computadoras interconectadas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un texto a modo de prueba para que lo pueda interpretar y de acuerdo a sus algoritmos poder interpretar de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces vamos a copiar todo esto de lo que es el internet. Es un concepto muy básico y vamos a poner traductor de Google, lo vamos a traducir al inglés, ¿vale? Y una vez traducido ya nos va a quedar así: The Internet is a network computer interconnect worldwide and from a spider web, ¿vale? Entonces nos va a poner todo ese texto y lo que vamos a hacer es que dentro de aquí lo vamos a pegar, ¿vale? Entonces una vez que lo hayamos pegado le damos un enter y vamos a esperar a que el modelo nos funcione, ¿vale? Aquí en la parte inferior derecha te va a aparecer esto, toda esta barrita de que se está ejecutando, ya que luego se puede desconectar del servidor, entonces es necesario que volvamos a ejecutar el servicio. Si te aparece en rojo o en naranja, ¿vale? Y de momento nada más damos clic aquí y nos va a aparecer esto de que ya está cargando. Puede que tarde unos cuantos segundos y en este caso, como le pusimos 300 palabras, si nosotros le hubiéramos puesto 1000 nos va a seguir escribiendo, pero en este caso no tardó mucho porque simplemente pusimos 300 palabras, ¿vale? En este caso aquí nos aparece ejemplo 1. Si nosotros deseamos volver a escribir otro texto, ponemos otra vez otro texto diferente. En este caso no completó las palabras porque lo pusimos como delimitación 300, o tú la puedes dejar en none o simplemente lo que tú quieras poner, ¿vale? Pero yo lo hice a modo de prueba. En este caso vamos a ponerlo aquí en longitud none como está, para que simplemente escriba lo más complejo, ¿vale? Y nuevamente lo vamos a ejecutar. Podemos hacer esto varias veces, ¿vale? Vamos nuevamente a copiar lo que es el texto y vamos a dar un enter, ¿vale? Para que nos vuelva a generar otro texto.
Y vean que en este caso ya me puso solamente lo más concreto. En este caso vamos a copiar todo este texto. Simplemente es un concepto, pero si nosotros quisiéramos hacer un artículo muy complejo, lo que tendríamos que hacer pues es darle más longitud de palabras. En este caso no le pusimos mucho, le pusimos nada más por default, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el texto que hemos copiado. Y dice, al conectarse a un servidor, el individuo puede acceder, comunicarse con una serie de computadoras, ¿vale? Entonces vamos a armar nuestro texto y vamos a ponerle el internet, ¿vale? Lo vamos a hacer de la forma más concreta, ¿vale? Y vamos a pegarlo por aquí. En este caso, bueno, pues vamos a hacer que nuestro texto tenga formato ya cuando nosotros lo vayamos a producir, ¿vale? En este caso vamos a copiar el ejemplo primero y el otro ejemplo, ¿vale? En este caso vean que nos hizo diferentes resultados. Entonces vamos a copiar hasta aquí y vamos a traducirlo nuevamente al español, ¿vale? Pegar, copiamos y obviamente ya depende de nosotros darle formato. Entonces vean que ya en menos de 10 minutos generamos lo que son 545 palabras. Obviamente podemos generar mucho más. Y en este caso vean que internet es un medio digital, formato de archivo, video y datos. Entonces ya armamos un artículo, ¿vale? Entonces aquí ya depende de nosotros hacer todo este tipo de formatos para nuestro WordPress, ¿vale? Y nosotros aquí le vamos a dar formato de acuerdo a la legibilidad, internet de SEO, y de todos modos te voy a dejar este artículo para que tú lo puedas leer y veas qué tal funciona la inteligencia artificial. En este caso no es muy precisa, pero si nosotros también podemos trabajar preguntándole cosas, crear un diálogo, y eso es lo que trabaja el GPT-3, que en un próximo video lo voy a estar haciendo, ¿vale? Y qué es lo que más necesitamos. Vean que lo importante de que si nosotros lo utilizamos para generar contenido en WordPress es que si nosotros aquí copiamos todo este texto y nos vamos aquí a detector de plagio, plagiarisma.net. En este caso vamos a utilizar detector de plagio, vamos a pegarlo y vamos a utilizar el detector plagio. En este caso pueden utilizar la que ustedes quieran. Vamos a pegarlo y le vamos a dar aquí en no soy un robot, comprobar plagio, y vamos a esperar. Y bueno, pues esta es la primera vez que me aparece con plagio, en este caso nada más el 9%, pero es importante porque vean que se vuelve a repetir el texto. En este caso dice consiste en servidores o nodos, en este caso las palabras son similares. Entonces lo que vamos a hacer es que nosotros ahora sí que vamos a tener que leerlo, porque por sí solo no podemos generar un artículo 100% preciso, ni mucho menos lo mejor, ¿vale? Pero existe otra alternativa. En este caso, bueno, pues si queremos publicar ese artículo, sí tendríamos que darle formato y quitar las palabras que están repetidas, ¿vale? Para mejorarlo. Es lo que yo he hecho, pero pues ya escribiendo lo demás ya me ahorro un buen de tiempo, porque ya nada más lo que me dedico pues es a darle formato, agregar imágenes, resaltar palabras, agregar enlaces, pero de esta manera podemos trabajar un poco más rápido. Y de igual forma pues todavía son plataformas de desarrollo. Por ejemplo, en este caso podemos poner imágenes relacionadas al tema. Y bien, pues ya por último, si quieres hacerlo de manera más profesional, con una red de inteligencia artificial más entrenada, puedes utilizar esta plataforma llamada RYTR, que es un servicio de paga, pero la verdad es que vale la pena. En este caso, bueno, pues simplemente te deja generar un artículo de prueba, pero vean que la calidad del artículo está muy buena. En este caso, cuando tú le preguntas qué es la memoria RAM, en este caso simplemente le pones aquí Block Succession Writing y le pones qué es la memoria RAM y te empezará a escribir. De igual forma, una vez ya que entiendas cómo funciona la inteligencia artificial, tú ya puedes definir pues varios tipos. Por ejemplo, le puedes poner tipos de memoria RAM y le vas a poner todas las palabras clave, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner en español y selecciona un tipo de tono, en este caso pues la forma en que lo va a escribir, en este caso de tipo informativo, en este caso también puede ser de forma de diálogo y todas estas las que están aquí, pero en este caso informativo. Y simplemente le tendremos que dar en Write Me,
escribe y tendremos que esperar unos cuantos segundos, unos cuantos minutos a que empiece a escribir. En este caso va a generar un texto. El tipo más común de RAM es DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio, se encuentra y bla bla bla. En este caso, bueno, pues también podremos utilizar esta. Sin embargo, esta versión es de paga y simplemente te deja utilizarlo muy poco. Pero pues obviamente si tienes una inversión de $29 al mes, puedes utilizarlo, y la verdad es que este programa es más preciso. Obviamente no me están pagando por darle publicidad, pero yo le he probado las mejores inteligencias artificiales y creo que este es el más preciso y el que no se equivoca tanto. De igual forma, también si nosotros detectamos aquí lo que es el plagio, también nos tendría que dar buenos resultados. En este caso vamos a darle en comprobar plagio. Y nuevamente vean que aquí me ha hecho un análisis, simplemente tenemos desde plagio, pero creo que podemos omitirlo, poner una conclusión propia. Y bien chicos, pues espero que les haya gustado este video y recuerden suscribirse si quieren que les siga trayendo este tipo de videos. Les voy a dejar varios artículos de prueba para que vean qué fue lo que hizo la inteligencia a la hora de escribir ese artículo. Obviamente es a modo de prueba y de que no siempre te va a contestar de la manera que tú quieres, ni te va a hacer un texto 100% preciso, ya que la tecnología o la red neuronal se puede equivocar. También si le haces preguntas, pues te va a responder otras cosas. Así que recuerden que todo esto es a modo de prueba y error. Obviamente si vamos mejorando nuestra técnica y pues si lo sabemos hacer, nos va a dar buenos resultados. Pero bueno, también nos puedes ayudar a ahorrar mucho tiempo en lo que es la producción de artículos. Así que pues me despido, suscríbete y recuerda que si quieres más contenido, activa la campanita de notificaciones. Me despido y hasta la próxima.